Muy buenos días. Este video es un resumen de las evidencias geomorfológicas que demuestran el diluvio universal. Presento 32, se podrían presentar más, pero es la que los geólogos marcan como relevantes. Esto demuestra que el diluvio universal fue un hecho real, que se desarrolló más o menos hace 5100 años y que corresponde en la datación uniformista a la época cenozoica. Toda la columna geológica se formó durante el diluvio, desde el precámbrico hasta el cenozoico tardío, que es cuando empieza el cuaternario ya se había terminado el diluvio universal. Entonces vamos a ver cómo en solamente un año se formó la columna geológica y que el final del diluvio está datado al final del Cenozoico, el Cenozoico tardío. Veamos todas estas evidencias, son 32. Es un resumen, se lo pueden saltar, pero yo creo que es muy claro porque ya lo presenté en los videos anteriores. Como ha sido presentado en los videos anteriores, pues esto solamente es un pequeño resumen de todas estas evidencias. Y pasaremos después a las evidencias físicas, a las evidencias de la física en la Tierra. Resumen de 32 evidencias geomorfológicas. Se han presentado 32 evidencias de la ubicación del límite del diluvio postdiluvio en el Cenozoico tardío. Se podrían haber mencionado más. Estos criterios provienen de una amplia gama de campos, desde la sedimentología, la paleontología, la tectónica, la geomorfología, la climatología, la desintegración radiactiva y la geología especial de las montañas de Ararat. Estas evidencias se presentan en la tabla. La mitad de los argumentos parecen sólidos y casi la otra mitad se considera moderada. Para entender la cronología del diluvio universal, comparada con la cronología uniformista, he puesto esta imagen. ¿A qué corresponde cada una? El precámbrico realmente es el inicio del diluvio. El cámbrico, el día 30, el paleozoico termina en el día 150, el mesozoico termina en el día 270 y el cenozoico es al final del diluvio en el día 300. El cuaternario corresponde a la época glaciar que más o menos se da del año 2800 al 2400 antes de Cristo. Si vemos bien, hay una fase de inundación que dura hasta el día 150 y después viene la fase de canalización, o sea, de drenaje, que es la primera etapa, es la fase de flujo laminar y la posterior es la fase de flujo canalizada, que corresponde fundamentalmente al Cenozoico. Primera evidencia fuerte: gran volumen de rocas sedimentarias cenozoicas. Durante el Cenozoico se movieron grandes volúmenes de rocas sedimentarias. Esto se explica por las grandes corrientes canalizadas que había al final del diluvio. La segunda evidencia es la deposición de precipitados cenozoicos extensos o espesos durante toda la Tierra, en toda la Tierra. La tercera evidencia son las tremendas rocas del margen continental cenozoico. La cuarta evidencia son las vetas de carbón cenozoico puro y grueso. La quinta evidencia fuerte es el ámbar cenozoico. La sexta evidencia fuerte es la falta de mamíferos enterrados en el diluvio, pero millones después. La evidencia número 7 fuerte es la enorme tectónica vertical cenozoica. Es cuando surgieron todas las grandes montañas de la Tierra. La octava evidencia fuerte es la gran erosión cenozoica de los continentes. La novena evidencia son las superficies de aplanamiento o de nivelación cenozoico generalizadas. Es la gran distancia transportada de rocas duras durante el Cenozoico. La undécima evidencia fuerte son los grandes valles profundos formados durante el Cenozoico.
La 12ª evidencia son las brechas de agua y viento cenozoicas en todo el mundo. Evidencia 13, fósiles cenozoicos de clima cálido de latitudes medias y altas. Evidencia 14, el invierno volcánico cenozoico en toda la Tierra. La evidencia 15 es la desintegración radiométrica acelerada durante el Cenozoico. Otra evidencia es la geología cenozoica de Oriente Medio. La número 17 es el petróleo y el gas natural formados durante el Cenozoico. La 18 son las grandes capas sedimentarias cenozoicas delgadas y extendidas. Una evidencia moderada son las rocas sedimentarias cenozoicas consolidadas. Otra evidencia de grado moderado es la formación de carbonatos cenozoicos. Evidencia 21 también moderada son los fósiles cenozoicos mineralizados. Es las grandes capas de microorganismos grandes y puros durante el Cenozoico, como las diatomeas. Una evidencia moderada es el orden fósil cenozoico y extinciones masivas y numerosas. El de 24 tiene que ver con el movimiento horizontal de las placas, cómo se movieron las placas en el Cenozoico y cómo chocaron entre sí durante el Cenozoico para levantar las grandes montañas. Las geofioritas, que son producto del manto de la Tierra, surgen en el Cenozoico. Los minerales cenozoicos de ultra alta presión, como los diamantes u otros cristales, surgen en el Cenozoico. Grandes escarpes erosivos se formaron en el Cenozoico. Las superficies de planeación en las faldas de las montañas, los pedimentos cenozoicos, son otra evidencia. Los maravillosos cañones submarinos que se formaron durante el Cenozoico es otra evidencia moderada. Y como evidencia débil tenemos las fosforitas y las rocas sedimentarias con alto contenido de fosfato durante el Cenozoico. La evidencia 31, que también es débil, son los complejos centrales metamórficos cenozoicos. Y finalmente tenemos los impactos de meteoritas o cometas cenozoicos, que es una evidencia débil, pero que corresponde con la teoría de la hidroplaca cuando regresan los primeros meteoritos a la Tierra. Tenemos que tener en cuenta que las grandes erupciones volcánicas como la de Yellowstone están fechadas en el Cenozoico, lo cual es compatible con la teoría de la hidroplaca. A manera de conclusión, existe suficiente evidencia geomorfológica para asegurar que el diluvio universal es un hecho comprobable y que modificó radicalmente la superficie de la Tierra, dando lugar a los océanos y mares, continentes, islas y montañas y la gran diversidad de relieve en la tierra firme como en los océanos. La datación se analizará en el siguiente capítulo, el origen de la radiactividad de la Tierra. Como han podido apreciar los que aguantaron hasta el final de este video, he presentado un resumen de 32 evidencias, unas con una evidencia muy fuerte y otras moderadas o débiles, pero que demuestra que el diluvio universal se desarrolló durante un año, a lo largo de hace más o menos 5.100 años, y que la columna geológica corresponde a días, no a millones de años del diluvio universal. Empezó en el Precámbrico y terminó en el Cenozoico. Y estas son las pruebas que hay. No se pudieron haber formado por millones de años. Todo se formó en un solo año. El año terrible del diluvio universal o maravilloso que modificó la faz de la Tierra. Seguiré trabajando el Tratado del Diluvio Universal, pero ahora con otro tipo de evidencias. Nos meteremos con la origen de la radioactividad de la Tierra, que tiene que ver mucho con el diluvio universal. Lo explicaré detalladamente en el siguiente video o en los siguientes videos, y seguiré presentando después evidencias genéticas y las evidencias biológicas como la zoología. Muchas gracias por su atención. Es importante que abramos los ojos a la ciencia, no a ideologías, no al uniformismo ideológico que quiere negar los hechos evidentes. Muchas gracias.